Hola amigos, soy Cosmin de Living a Valencia y hago este vídeo como continuación del vídeo que he hecho antes sobre el tema de las drogas y el yoga. Será un poquito más sobre cómo salir de una adicción. Al menos en mi caso he tenido la fortuna de tener al lado de mí mi familia, mi madre, mi padre, mi esposa, algunos amigos míos. Y así he podido encontrar un camino hacia afuera. También con tiempo he podido sanar poco a poco mi mente, mi cuerpo y he podido emprender una práctica espiritual verdadera. Normalmente la gente llega en ese camino de las drogas cuando está un poco sin educación con respecto a la espiritualidad. Al menos eso es mi opinión. A veces tenemos el deseo interno, aunque no es consciente, de conectar con algo más allá de lo que podemos ver, lo que podemos entender. Queremos respuestas, pero no sabemos cómo encontrarlas, no sabemos cuál es nuestro camino. Y oímos de ese corto camino que son las drogas. Y claro, una vez que estamos allá, desensibilizamos nuestro cuerpo y nos acostumbramos con unas sensaciones muy fuertes. Entonces, lo que es sutil se vuelve en menos sutil o burdo. Y así que nos acostumbramos con ese modo de sentir las cosas, de sentir las sensaciones muy burdas. Y nos desacostumbramos, nos desensibilizamos. Además, cambiamos completamente la química de nuestro cuerpo, de nuestra mente. Entonces, básicamente podemos decir que nos transformamos en otros tipos de humanos. No digo que es algo malo o algo bueno, pero es un cambio. A veces ese cambio no llega a ningún sitio. Hay varias culturas antiguas que utilizaban plantas sagradas para encontrar al espiritual o para hablar con el espiritual, pero al conectar con el espiritual. Pero eso es otro tema y ahí tampoco se trataba tanto de fórmulas concentradas de esas plantas. Se trataba de utilizar esas plantas en su forma natural y aún así los gran maestros, el gran Patanjali no recomienda ese camino porque hay caminos que son muchos más seguros, aunque toma más tiempo, pero son mucho más seguros y muchos más potentes, como el camino del yoga. Así que si os encontráis en este estado desequilibrado o decimos diferente, pues, y queréis volver en el estadio anterior, el estadio sin droga, por varias razones, no entro aquí en detalles. Si vais a querer hacer eso, tenéis que entender que has llegado hasta ahí de una forma gradual. Y ahora para llegar al revés tenéis que hacerlo de la misma manera. Entonces, si has llegado del punto A al punto B, desde el punto A siendo completamente limpios y el punto B adictos. Pues si has llegado aquí a través de un tiempo, pues ahora tenemos que buscar un tiempo y una técnica a través de llegar de nuevo en el punto A. Eso es cambiar de nuevo la química del cuerpo, cambiar hábitos, cambiar muchas cosas, en especialmente esas dos. Y bien, eso se hace de una forma gradual. Y cuando queréis emprender ese camino, tenéis que buscar a alguien que os ayuda. Es posible que hacerlo solo, pero se necesita mucha fuerza de voluntad. Y he conocido poca gente que tiene tanta fuerza de voluntad para salir solo de una adicción. También depende de la adicción, eso es otra cosa. En fin, decimos que has encontrado un grupo de amigos y hay muchos, hay grupo de gente que han tenido esos problemas antes y os pueden ayudar. Y creo que esos grupos son muy buenos porque la gente os puede hablar de la propia experiencia. Hay médicos que se dedican a eso, médicos con mucho corazón y que lo hacen muy bien. Hay muchísimo apoyo en ese mundo, solo se necesita el deseo de hacer el cambio. Existe también muchos tipos de adicciones. Ahora, lo sé que hay adicciones más fuertes, más intensas que otras, pero igual es una adicción. El mecanismo es lo mismo. Así que al encontrar un grupo donde podéis presentar vuestro problema y donde podéis recibir algún tipo de ayuda,
será igual para cualquier problema. O si no, supongo que os va a direccionar hacia un camino positivo, ¿quién va a hacerlo? En fin, es muy importante eso, es muy importante primero realizar que tenéis la adicción, decir sí, que tengo esa adicción y querer liberarse de ella. Y después vais a encontrar el camino. Pero muy importante es encontrar esa comunidad que os pueda ayudar. Y es importante entender que si, por ejemplo, tenéis una dependencia de un elemento químico, de una pastilla o algo, o una sustancia química que es muy potente, como por ejemplo algunos farmacéuticos, de no tomarlos de repente. Decimos que has tenido un problema antes, un problema de salud, y has tenido que tomar esos farmacéuticos por un tiempo. Ahora si queréis dejarlos completamente, vais a traer un estado de ánimo muy mal, que no es nada positivo. Eso no significa que no se puede hacer un detox, pero hay que hacerlo muy despacio y con alguien que conoce el tema. Por eso digo que es necesario, es imprescindible tener una comunidad que es con vosotros en eso. Es importante entender que cuando cambiamos la química interna del cuerpo y de la mente, pues vais a pasar por momentos muy fuertes. Puede ser momentos físicos muy fuertes, dolores y temblor y lo que sea. Puede ser cosas mentales muy fuertes, una fuerte depresión. Cualquier sea, siempre hay que pensar que cualquier viaje que emprendéis requiere un sacrificio. Y en ese caso es el sacrificio que hacéis para salir de la adicción. Y cuando vais a encontrar esa sombra muy fuerte que está ahí, luchando para que no os despedís de ella, pues cuando vais a encontrar con esa sombra siempre hay que realizar que aunque parece muy oscuro todo, detrás de esas nubes hay luz. Detrás de toda esa oscuridad hay paz, hay alegría. Hay una fuerza que no os va a dejar, pero tenéis que tener confianza. Es como entrar en un túnel y saber que al otro lado del túnel será una salida. Si no tenéis esa confianza, nadie os puede ayudar. Nadie. Vosotros tenéis que tener confianza en vosotros mismos y tenéis que trabajar con alguien que os pueda ayudar en eso, en desarrollar esa confianza. Y puede ser, según vuestros condicionamientos y el medio de donde venís, claro, puede ser cualquier persona, puede ser un sacerdote, puede ser un místico, puede ser vuestros padres, puede ser un amigo, bueno, igual, alguien que entiende por lo que pasáis, que os puede ayudar de alguna forma. Y es importante siempre conectar de alguna forma con una energía que es más allá de nosotros mismos, con la fuente, con el universo, con Dios, como queréis vosotros denominarlo. Es muy importante conectar con esa energía universal, porque ahí, y eso es clave, ahí es el gran apoyo. Para mí ha funcionado. No me he convertido en ningún tipo de fanático, religioso o cualquier otra cosa de ese. Y tal vez ellos tienen sus razones para ser tan fanáticos. Pero he podido salir de un mundo y he podido librarme de una sombra, al menos así lo considero yo. Y ahora puedo vivir más feliz y más en control de mi cuerpo, de mi mente y de mi vida. Y aunque así a veces sí que pasan cosas que me recuerdan de esas épocas y me encuentro con condicionamientos que he creado en esas épocas. Y aquí es el gran trabajo para mí, porque eso es un karma, es algo que he hecho en el pasado y solo ahora, y si no más allá, tal vez tengo mucho camino enfrente, empiezan a salir las respuestas de las acciones que he hecho en el pasado. Y ahora empiezan a salir cosas,
empiezo a encontrarme con lo más profundo de mi corazón, de la mente, y tengo que trabajar todos esos condicionamientos, todos esos programas, como las llama mi maestra. Tengo que trabajarlas, pero todo lo tenemos. Algunos de nosotros tenemos por esa misma razón, porque hemos tenido alguna adicción o hemos pasado algún mal tiempo en nuestro pasado, o otros lo tienen por otras razones, de otras vidas. Entonces, igual que pasa, cada uno de nosotros tenemos este mismo trabajo, pero es importante de encontrar una comunidad que nos soporta y nos entiende de verdad, y encontrar una comunión con la energía suprema, con la fuente, de alguna forma. Para cada uno eso es muy subjetivo y para cada uno es diferente. Y no voy a juzgar a nadie, cada uno puede tomar su camino. Al final, a mí yoga me ha dado muchísimo, pero el modo de entender y ver el yoga que tengo yo es muy distinto y muy diferente de otros maestros, no solo de la misma disciplina de la Ashtanga Yoga, pero de otras prácticas de yoga en general. Pero es un modo de entender la práctica a través de mis propios condicionamientos y experiencias del pasado. Espero que vosotros vais a encontrar vuestro camino y espero que esas palabras os sirven, porque os hablo de mi experiencia personal y os hablo de todo mi corazón. Y siempre recordar que hay que tener fe, y siempre, 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 si vais a buscar amigos, vais a encontrar amigos. Una cosa que olvidé decir, si vais a emprender el camino del yoga como una opción para salir fuera del mundo de las drogas o de las adicciones, es importante tener en cuenta que la práctica de yoga tiene algunas herramientas y algunas técnicas específicas que es bien de evitar si tenéis algún problema de ese tipo. Si tomáis algún farmacéutico, por ejemplo, hay prácticas que es bien de evitar hacer, como por ejemplo si tenéis mucha toxicidad en vuestro cuerpo, es bien evitar las inversiones y es bien de evitar las posturas donde estimuláis el hígado, por ejemplo, para poner tóxicos en marcha en el sistema interno. Es bien de evitar algunas pranayamas, retenciones y todo eso. Es bien evitar meditaciones o concentraciones o relajaciones sobre algunos elementos predefinidos o sobre algunas formas o conceptos específicos, porque eso os puede como arrastrar de vuestro camino hacia el detox completo. Especialmente si estáis en una situación de detoxificación, es bien de acabar con eso y después emprender una práctica de yoga. Entonces, amigo, eso es un consejo que a mí me parece muy importante y por eso lo añadí ahora. Hay que hablar con alguien que conoce el tema de las drogas y de la práctica del yoga y introducir solo poco a poco las cosas, y solo introducir las cosas que no crean un peligro en vuestro camino hacia liberación de esas adicciones. Una vez que has liberado de eso el cuerpo y la mente, después podéis emprender las demás prácticas, pero hasta ahí mejor que hablar con alguien que conoce el tema. Un abrazo muy fuerte y os deseo mucho éxito en vuestro camino. Chao.